Los olvidados por la historia, la masacre ignorada del río Lempa. Empezamos hablando del contexto en que se enmarca esta masacre ocurrida en el río Lempa en marzo de 1981, que a pesar de ser una de las 3 primeras grandes masacres de la guerra salvadoreña, tras el Zumpul en mayo del 80, el Mozote en 1981, ha sido ignorada por la historia. Después del fracaso de las primeras 2 juntas revolucionarias de gobierno, octubre 79 a marzo del 89, la tercera junta de gobierno, ya con la participación de Napoleón Duarte, se decantó claramente desde marzo del 80 por la política de contrainsurgencia conducida progresivamente por Washington. Mientras la guerrilla se preparaba como una fuerza insurgente, lanzando el 10 de enero de 1981 su fallida ofensiva final desde el punto de vista de la toma del poder. Para esos tiempos, en el cantón Santa Marta, en Victoria, Cabañas, la comunidad más poblada que huyó del operativo militar de marzo, la represión estaba en su punto más álgido y los pobladores se habían organizado en la Resistencia Nacional y en el FAPU, su Frente de Masa, que eran una de las 5 organizaciones político-militares que conformaron el FMLN. Para hablar del contexto político, militar e internacional en que se dio esa masacre, nos acompaña esta noche alguien que no solamente fue dirigente de la Resistencia Nacional FMLN, pero que además fue fundador de Fundalempa, la institución más conocedora del río Lempa y de la cuenca del río Lempa. Se trata precisamente de Ricardo Vázquez, a quien le damos la más cordial bienvenida. Bienvenido, Ricardo. Muchas gracias por la invitación. Es un gusto tenerte en Focos y ayudarnos a darle contexto precisamente a esta masacre y a estos compatriotas olvidados precisamente por la historia, una masacre que se conoció relativamente poco. Comencemos entonces para hablar de ese contexto político, militar y también internacional en el que se desarrollaron estos acontecimientos. Bueno, para comprender el asunto de las masacres, sobre todo rurales, tenemos que remitirnos a algunos actos de muchos años antes. La doctrina de seguridad nacional fue establecida por los militares en el Cono Sur y esa doctrina de seguridad nacional fue traída a El Salvador. Claro, hay como 2 partes de esa doctrina, ¿verdad? La parte de tierra arrasada, que es cuando el conflicto todavía está en una etapa que puede ser controlada por el ejército, ¿verdad? Tanto poblacional como geográficamente puede ser localizada, pero cuando esto desborda y comienza a tener unos nexos que ya son inmanejables políticamente por el bloque de poder y militarmente por las Fuerzas Armadas locales, comienzan a entrar los Estados Unidos ante una histeria, ¿verdad?, de que este conflicto se vaya a polarizar más, que se vaya a extender por toda la región. Y acordémonos que en ese momento, del 80-81, los Estados Unidos venían de una crisis en la cual quizás lo más relevante en la presidencia de Carter fue la toma de la embajada en Teherán. De tal manera que los halcones retoman el poder en Estados Unidos y comienza una gran ofensiva, ¿verdad?, para tratar de erradicar los movimientos insurgentes, los movimientos populares, y en ese contexto, digamos, de la doctrina de seguridad nacional, es que estas masacres se producen. Pero mira, Tato, precisamente la definición de que se trataba de impulsar una guerra contra insurgentes para enfrentar, dijéramos, el avance de las organizaciones político-militares y su frente de masas, se tomó en Estados Unidos, en Washington, en conversaciones también con sectores de la democracia cristiana, ya a finales de 1979. Luego vino la primera y la segunda junta, fracasaron, y ya a partir de la tercera junta, el 10-11 de marzo del 80,
se ve ya muchísimo más claramente esa definición. Pero fue en la época de Carter, todavía no de Reagan, donde se inicia esa, dijéramos, la estrategia contrainsurgente. Ya en noviembre de ese año gana Reagan, ¿verdad? Con Alexander Haig de secretario de Estado y por supuesto gente de una línea muchísimo más dura que habían criticado precisamente a la administración Carter por débil, y por débil para comenzando en Irán, ¿verdad? Con la crisis, pero también en Centroamérica. Pero acordémonos que al final del mandato de Carter hay como una reconvención al gobierno salvadoreño por la violación a los derechos humanos. Y hay una suspensión relativa de la ayuda al gobierno y al ejército salvadoreño precisamente por este hecho. Pero fíjate cómo son las cosas. Y luego hay un cambio violento en la siguiente administración, donde ya hay una, digamos, línea de apoyo directo al ejército salvadoreño. Correcto. Sin embargo, continuó el apoyo a Duarte, que no era precisamente el correlato político ideológico natural de Reagan. Sin embargo, era muy necesario la democracia cristiana, liderada por Duarte, porque si no, no se podía reanudar la ayuda militar y económica a El Salvador. Correcto. Solo démonos cuenta cuál es el papel que juega Duarte, y yo lo leí hace poco, ¿no? La AID dio más o menos 3.200 millones de dólares para financiar la guerra en un periodo muy largo. Es decir, mientras tanto el gobierno, tanto de las dos juntas como la de Duarte, hacen dijéramos, un recorte sustancial a los programas de protección social, como son salud, educación, etc. Entonces hay un desbalance muy grande en el cual la guerra toma un papel fundamental en la vida del país. Ahora, ¿por qué, digamos, las masacres? Te explicaba que en la doctrina de seguridad nacional hay como dos momentos. Un momento en el cual el ejército salvadoreño está conducido por sí mismo, por sus oficiales, y tienen una política que se llamó acá de tierra arrasada, pero también una guerra de posiciones. Y esa guerra de posiciones fracasa, y uno de los fracasos más grandes es la derrota del cuartel El Paraíso, ¿verdad? En diciembre de 1983. ¿De cuándo? Diciembre de 1983. Bueno, pero eso fue después de lo que estamos analizando. Pero entonces los gringos comienzan ya a trabajar para convertir esa guerra de posiciones en una guerra de movimientos y hacerla una guerra de baja intensidad. Totalmente diferente la estrategia a la anterior, ¿verdad? O sea que las masacres se dan en el marco de la guerra de posiciones, ¿verdad? Pero dentro de una concepción que tú llamas guerra de tierra arrasada. Siempre dentro del concepto de guerra interna, ¿verdad? De guerra interna. Estos son nuestros enemigos, estos hay que aniquilarlos, ¿verdad? Y entonces la cuestión aquí, digamos, fundamental para explicarnos las masacres en el campo es que la gran reserva estratégica del FMLN para construir su ejército está ahí. Esa es una primera cuestión. Está ahí en la población rural. En los trabajadores del campo, ¿verdad? Ya sea asalariados o campesinos pobres y campesinos medios. Por ejemplo, yo te puedo mencionar el crecimiento exponencial de la guerrilla en la zona de Cuscatlán, de Aguilares, con Rutilio Grande a la cabeza, ¿verdad? Grandes contingentes poblacionales rurales, ¿verdad? Se organizan en el futuro ejército del FMLN. ¿Y cuál es el caso de las comunidades de Santa Marta en Victoria, específicamente? Mira, fundamentalmente tiene que ver con la retaguardia del nuevo ejército que se está creando. Es decir, como El Salvador no tiene grandes montañas, había que tener una retaguardia estratégica que comenzaba, claro, después del río Lempa, al pasar el río Lempa hacia el norte, pero que se continuaba, se expandía, pasando el río Zumpul hasta Honduras y pasando el río Lempa a Honduras. Entonces tiene que ver con esa retaguardia y tiene que ver con una política de yunque y martillo del ejército hondureño para tratar de evitar la expansión, ¿verdad?, del teatro de operaciones hacia Honduras, hacia Guatemala, hacia Nicaragua y
evitar en este caso no solo las operaciones militares como tales, sino que también el trasiego de armas. Pero esto ya desde el inicio del 81. Sí, claro que sí. ¿Verdad? Es decir, los movimientos populares son hasta el año 80 más o menos eminentemente urbanos, pero la organización de la FECAS, UTC, etcétera, ¿no?, viene de años anteriores. Yo me acuerdo del año 78, hay unas grandes tomas por paracaidistas incluso en la población de Aguilares. Entonces, creo que hay un conjunto de aspectos que nos llevan a poder analizar de una manera más exacta el porqué de la represión, es quitarle el pez al agua. Es decir, estas masacres se distinguen porque fueron víctimas de ello población civil, mujeres, niños, gente de la tercera edad, fundamentalmente. Acordémonos que precisamente esa concepción fue la que acompañó desde el inicio el impulso de la reforma agraria, que fue en gran parte diseñada o reestructurada por Roy Prosterman, aquel alto oficial del Instituto Americano para el Desarrollo y Sindicalismo Libre, que había impulsado también una reforma agraria pues, con algunas características, no sé si similares, en Vietnam del Sur, ¿verdad? Entonces, el tema era que había que quitarle el agua al pez para poder nadar y había que quitarle las banderas también a la guerrilla. Eso no fue solamente concebido en términos de la misma reforma agraria, pero también de las poblaciones que constituían de alguna manera la base de apoyo del FMLN en el territorio, ¿no? Vamos a ir a un corte, ya regresamos. Los olvidados por la historia, la masacre ignorada del río Lempa, conversando con Ricardo Vázquez, exdirigente de la Resistencia Nacional, FMLN, pero además fundador de Fundalempa, la institución más desarrollada en el conocimiento del río Lempa y su cuenca, donde precisamente el 17 al 18 de marzo de 1981 surgió esta primera masacre del ejército a población civil, pero muy vinculada a la organización guerrillera que tenía una presencia militar, político-militar fuerte en esa zona. Y la segunda ocurrió precisamente el 15 de noviembre de 1981. Bueno, por eso te decía yo que esto tiene que ver con la construcción de la retaguardia estratégica, ¿verdad? Tanto para el abastecimiento, el avituallamiento, como para establecer los corredores logísticos, los corredores militares que en el transcurso de la guerra se desarrollaron durante todo, en todo el corredor del norte, ¿verdad? En las montañas del norte. Entonces, las masacres tienen, como te decía, el objetivo fundamental de sacar al pez del agua, de eliminar la posibilidad de crecimiento de la guerrilla, pero también de resguardar a los puestos militares que tenía el ejército, la guardia, la policía en esas zonas, también los cuarteles de la defensa civil, de orden, etcétera, en el marco de la estrategia de guerra de posiciones, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque ellos sabían, de acuerdo a las experiencias internacionales, que el FMLN iba a tener una estrategia militar de movimientos y no de guerra de posiciones, porque estamos en una desventaja estratégica, y que entonces había que eliminar estos primeros focos para resguardar esos puestos militares de todo tipo que estaban en el norte del país. Prácticamente en una zona, digamos, con pocas carreteras, donde los blindados, donde otra serie de recursos militares no iban a ser tan importantes o tan viables de utilizar. Y acordémonos que la Fuerza Aérea no estaba desarrollada en ese momento y el batallón de paracaidistas tampoco existía, ¿verdad? Entonces, creo que los norteamericanos evaluaron todo eso, ¿verdad? Es decir, localicemos el conflicto, ¿verdad? Es Chalatenango, Morazán, Cabañas, norte de San Miguel. Golpeemos a los focos guerrilleros ahí
golpeemos a la población civil, aniquilémoslos y resguardamos realmente la línea que tenemos de posiciones fijas. Esa es un poco la posición. Bueno, no hay duda de que la relación con la democracia cristiana y el pacto que se hace fue clave en reanudar la ayuda militar y también en el apoyo económico. Sin eso, esa junta, ese gobierno hubiera tenido viabilidad, pero tampoco el poder apoyar, organizar, asesorar y preparar al ejército para una guerra en la que no estaba preparada. No hay duda de que eso jugó un papel, y dijéramos que de marzo a abril del 80 en adelante, es decir, un año antes de esta masacre, ese ejército comenzó poco a poco a transformarse con mucho más recursos y capacidades técnicas, ¿no? Sí, o sea, la transformación es en su pensamiento militar, en su estrategia militar, en su avituallamiento, en su equipamiento, y la dirección pasa fundamentalmente a cargo de los norteamericanos, en una forma directa, ¿verdad? Allí no hay dónde perderse, o sea, no eran solo asesores, estos eran dirigentes militares en la guerra. En diciembre de 1980 viene el asesinato de las madres, de las monjas, ¿verdad? Maryknoll. Eso tuvo un gran impacto en la opinión pública norteamericana, y los Estados Unidos presionaron para que Napoleón Duarte fuera el presidente de la Junta de Gobierno para poder contrarrestar o darle mayor legitimidad a Washington de esa estrategia que se podía ver, dijéramos, amenazada precisamente por eso. Pero ya en marzo del 81 estamos hablando de esta masacre tan importante, y la pregunta es por qué la resistencia nacional, además del área importante de Guazapa, escoge Cabañas. Era un trabajo que se venía desarrollando con la población desde hace tiempo. ¿Por qué Cabañas? Tiene que ver también por el tema de los corredores, tiene que ver por jugar con las áreas fronterizas con Honduras. ¿A qué se debió esa escogitación? Mira, creo que hay una serie de razones que a veces son subjetivas. Acuérdate que había organizaciones mucho más grandes que la RN que tenían ya fincadas sus posiciones, unos en Morazán y otros en Chalatenango. Y entonces no es por exclusión, sino que hay una complementariedad que nos obligó a tomar estos territorios que no estaban tomados por otras organizaciones, porque hay que decirlo con claridad, había una disputa en el territorio, para el control del territorio. Entre las organizaciones mismas. Entre las organizaciones mismas. Entonces, ese es un factor por el cual, digamos, nosotros elegimos trabajar en Cabañas y trabajar en el Cerro de Guazapa, y ahí nos constituimos durante toda la guerra en un bastión fundamental. Pero yo quiero tomar otro tema que no es tangencial, sino que por el contrario es muy importante. Cuando Monseñor Romero llega al arzobispado, ¿verdad?, quien lo cambia, o el hecho que cambia su línea pastoral, es el asesinato de Rutilio Grande. Que era su gran amigo. Su gran amigo. Entonces, el que sea voz de los sin voz, prácticamente era la voz de esas masas rurales que no tenían la posibilidad que tenían las masas urbanas de defenderse, de ir a la calle, de tener una caja de resonancia. Y el asesinato de Monseñor Romero tiene que ver con muchas causas, pero tiene que ver con el debilitamiento de esa caja de resonancia que tenían los movimientos rurales, las masas campesinas, en el marco de una guerra que se iba profundizando. Se habla, Ricardo, de una población civil de unas 200 personas, además de los guerrilleros pues, que murieron, pero desde el punto de vista de militares, pero también de sectores adversos a la guerrilla, dicen, bueno, la misma guerrilla tenía responsabilidad en lo que sucedió, porque de alguna manera, al trabajar tan de cerca de la población civil, expuso a esta población a ser un blanco militar, dijéramos. Ese es un argumento que se usa para señalar las responsabilidades también que vinieron del lado de la guerrilla. Mira, eso es un argumento un poco perverso, porque las masas eran los familiares de los guerrilleros. O sea, ¿cómo voy a abandonar yo a mi papá, a mi mamá, a mis hijos, a mi abuelita? O sea, no es que la guerrilla estaba manipulando esas masas.
para cubrirse del enemigo, eran sus familias. De tal manera que este argumento se cae en el ridículo, en la perversión, ¿verdad? No es que haya habido un aprovechamiento malsano de esa gente, de esos cientos de personas, sino que, vos sabés, en el campo las familias tienen otra relación en cuanto a tejido social, en cuanto a tejido económico, en cuanto a entramado cultural, totalmente diferente que los urbanos. A veces tardamos demasiado en comprender. Pero podrías decir que todos los militantes y elementos ya campesinos que se incorporaron a la guerrilla estaban vinculados directamente, precisamente, a esa base social de apoyo, en términos ya familiares. Totalmente, totalmente. Y fíjate que el hecho fundamental que te demuestra que así fue, es en la repoblación de los años siguientes, ¿verdad? En el 86, 87, que estos vienen de Mesa Grande, de La Virtud, a repoblar, vienen también con el mismo entramado familiar, ¿verdad? Cultural, de identidad familiar. Entonces, prácticamente esas grandes masas se movieron a Honduras para evitar el exterminio. Pero los lazos sociales, económicos y políticos que tenían esas masas y su relación familiar, sanguínea, con la guerrilla, los contingentes guerrilleros, no se perdió. Llega Duarte como presidente de la Junta en diciembre del 80, después del asesinato de las madres Marynolds, ¿verdad? Pero mientras tanto, y antes de que sucedieran estas masacres, la guerrilla estaba organizando la llamada ofensiva final. Una ofensiva que se pensó precisamente con el objetivo de tomar el poder, y eso no se logró. O sea que estas masacres corresponden a una especie de contraataque, de alguna manera, del ejército a 2 meses después, ¿verdad?, de la llamada ofensiva final, que fracasó desde el punto de vista de la toma del poder, aunque sí demostró que tenía pues capacidades de golpear. Correcto. Mira, a ese respecto creo que hay que hacer otra consideración estratégica. El momento para lanzar la ofensiva fue tardío. Quizás el momento más importante, ¿verdad?, fue el asesinato de Monseñor Romero. Entonces, cuando la ofensiva se da prácticamente 6 meses después, el auge revolucionario había pasado, ¿verdad? Entonces, esa ofensiva sí fue llamada ofensiva final, pero en términos estratégicos no había posibilidad de desencadenar un cambio de correlación, para nada. Y hay otra cosa importante. Fíjate que en ese momento todavía la relación entre el tiempo estratégico y el tiempo táctico era bien interesante. Los tiempos tácticos eran pequeños, pega y corre, y el tiempo estratégico era bien largo, ¿verdad? Es decir, la toma del poder a 20 años. En el 89 es al revés. El tiempo táctico es amplio, es decir, nos vamos a tomar Soyapango, y el tiempo estratégico es corto, queremos negociar, ¿verdad? Entonces, en este sentido, digamos, tal vez en ese momento no hubo una precisión, ¿verdad?, ni la sabiduría, ni el ingenio para tener conciencia de esto. Y posiblemente desde el punto de vista de la organización militar, el FMLN no estaba maduro desde el punto de vista militar, tal vez para acompañar este sentimiento de indignación de la gente, ¿verdad? Fíjate que, por ejemplo, todavía el 80, 81, no estaba, decir, la plantilla no tenía el mismo armamento, no tenía la misma disciplina. Los pelotones no estaban organizados. Es decir, lo voy a decir con respeto, éramos masas armadas, no éramos un ejército ni siquiera en formación. Cuando el ejército entrena los batallones élite, entonces el FMLN se ve obligado a tener una sola plantilla, a tener armamento, a tener logística, a tener jefes militares formados. Pero eso se dio ya después, precisamente de esta ofensiva de enero del 81, y después de que sucedieron estas masacres que tuvo un costo humano muy grande, en este caso en particular en
en Cabañas, ¿verdad? En Santa Marta, Victoria, tanto el 17 y 18 de marzo de 1981 como el 15 de noviembre de ese mismo año, con unas pérdidas en vidas humanas de sectores de la población muy vinculadas precisamente también al movimiento guerrillero. Bueno, con esto hemos dado algunos elementos del contexto en que sucedieron esta masacre ignorada del río Lempa como parte de esta serie Los Olvidados por la Historia. Ricardo, muchas gracias por tu participación. A ustedes yo soy el que está agradecido. Y a ustedes, amigos televidentes, muchas gracias por su sintonía en este contexto sobre los olvidados por la historia, la masacre ignorada del río Lempa.